Dios le bendiga. Este es su hermano y amigo en Cristo de nuevo, que le habla Robert Poole. Estuvimos un tiempo ausente, pero he estado de regreso y queremos hacer más estudios bíblicos, y obviamente pueden hacer preguntas en la parte de abajo, y por favor suscríbanse al canal como forma de apoyarnos. Hablamos un poco acerca de el estudio de la palabra de Dios en contexto, y una de las cosas que es sumamente importante que estudiemos la Biblia en contexto, porque podemos hacer una confusión de la palabra de Dios cuando no estudiamos en contexto. O sea, debemos estudiarlo en su contexto gramático, su contexto histórico y obviamente el contexto literal. Si yo leo, por ejemplo, en Levítico, donde Dios ordena al pueblo de Israel hacer sacrificios, ya sea por los pecados como sacrificio de paz y todo eso, tenemos que estudiar eso en el contexto histórico que está ocurriendo, porque eso estaba obviamente para un tiempo específico, pero habiendo venido Cristo y muriendo por nuestros pecados, ya no había necesidad, ya no hay necesidad para estos sacrificios. Now, si nosotros tomamos el contexto literal, obviamente se va a sobreentender de que no es necesario hacer sacrificios hoy día. Si leemos de Génesis a Apocalipsis, vamos a llegar a un momento donde la palabra de Dios nos dará a entender que esos sacrificios eran para un tiempo que apuntaban obviamente al sacrificio de Jesús en la cruz. Es bien importante que nosotros estudiemos en contexto. Por ejemplo, si usted nota, diferentes grupos de personas, diferentes iglesias, hay iglesias que se han dividido por diferencias en la interpretación de la palabra de Dios. De hecho, la mayoría de las iglesias, muchas están divididas en interpretación de la palabra de Dios, en qué significa cierto verso, o qué Dios nos está ordenando hacer en cierto verso, y por eso muchas iglesias se dividen. Lo extraordinario es que las personas que tienen un punto de vista bíblico utilizan la palabra de Dios para apoyar su punto de vista, y la otra persona que contradicen el primer grupo también tienen cita bíblica apoyando su punto de vista. Ahora, ¿cómo es posible esto? No debería de ser posible, porque la palabra de Dios no se contradice. Lo que está aconteciendo es que cada persona está mirando contexto diferente, o está estudiando fuera de contexto, que es básicamente lo predominante. Si estudiamos fuera de contexto, vamos a hacer completamente una confusión de la palabra de Dios. Por ejemplo, hablábamos en una de las enseñanzas anteriores acerca de que nosotros creemos que la iglesia se irá en el rapto antes de la gran tribulación. Y el rapto mismo es un problema con muchas diferentes denominaciones, porque hay denominaciones que no creen en el rapto, que no creen que lo que Pablo está diciendo a Tesalónica, cuando dice un momento, un abrir y cerrar de ojos, ellos no creen que eso es el rapto. Hay otras personas que creen que habrá rapto, pero que va a acontecer en el medio de la gran tribulación, y hay otros que piensan que va a pasar después de la gran tribulación, y cada uno de esos grupos tiene sus versos que según ellos apoyan su punto de vista. Now, en Mateo capítulo 24 nos dice: y después de la tribulación de aquellos días, y unos versos más adelante, dice: mandará a reunir a todos sus escogidos de los cuatro puntos del mundo. Now, yo estoy hablando en Mateo 24, verso 29, dice: inmediatamente después de la tribulación de aquellos días,
El sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y la potencia de los cielos serán conmovidas. Y el verso 31 dice, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta otro. Las personas que creen que la iglesia va a pasar por la gran tribulación, apuntan a estos versos, porque obviamente dice inmediatamente después de la gran tribulación y habla de recoger los escogidos. Obviamente ellos utilizan estos versos para descartar que la iglesia se va antes de la gran tribulación. Now, si nosotros estudiamos en el contexto debido, entendemos de que los escogidos no es la iglesia. Y yo sé que eso sorprenderá a muchos, pero los escogidos es el pueblo de Israel. ¿Cómo yo sé eso? Lea desde Génesis hasta Apocalipsis, específicamente en el Antiguo Testamento, y mira a ver a quién se refiere cuando dice los escogidos, los elegidos. Jacob, Israel, quien yo escogí. Romanos capítulo 8, 9 y 10, el pueblo de Israel, a quien yo escogí. A Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Obviamente se está hablando a través de la escritura, en contexto, que los elegidos es el pueblo de Israel. Pero hay quienes se arraigan en la doctrina de la suplantación, en la cual ellos creen que la iglesia reemplaza al pueblo de Israel, que nosotros ahora somos el pueblo de Israel, y eso no es bíblico, eso es totalmente antibíblico, y obviamente vamos a tener todo tipo de problemas en la escritura creyendo eso. Israel tiene su destino y el pueblo y la iglesia tiene su destino. O sea, nosotros no reemplazamos, la doctrina de reemplazamiento, perdón, nosotros no reemplazamos a Israel en ninguna forma. Hay que estudiar en contexto para entender entonces las escrituras. Leíamos la vez pasada que hablábamos acerca de el estudio de la palabra en contexto, y leíamos en el libro de Nehemías 8:8. Y el libro de Nehemías 8:8 es un buen ejemplo de por qué debemos de estudiar la palabra en contexto. Dice, y leían el libro de la ley de Dios claramente y ponían sentido de modo que entendiesen la lectura. Perdón, note que dice que leían la ley de Dios claramente y ponían el sentido. Cuando dice ponían el sentido, para mí eso es sinónimo de ponían en contexto. Si yo digo, el carro era negro, pero el perro brincó y el niño no sabía lo que había pasado cuando el rayo se devolvió. Obviamente usted conoce todo, usted entendió todas las frases que yo acabo de decir. Sin embargo, usted no entiende el mensaje, porque yo dije una gran cantidad de cosas fuera de contexto. Cada una de esas frases que yo dije pertenece a un contexto diferente, eso es imposible que usted entienda el mensaje que yo acabo de decir. No había mensaje en realidad, porque no había contexto. Entonces, dice aquí, y ponían el sentido. No, cuando tú pones el sentido, el resultado es, dice, de modo que entendiesen la lectura. Es decir, que porque él le ponían sentido o estudiaban en contexto, entonces podían entender lo que se estaba diciendo. Ahora, volviendo de nuevo a lo que estábamos diciendo acerca de gente utilizando la palabra para apoyar su punto de vista y otros utilizan la palabra para apoyar su punto de vista, obviamente hay algo aquí mal, porque la palabra de Dios no se contradice. No podemos tener dos mensajes en la palabra de Dios. Tenemos que tener un solo mensaje. O hay uno que no está leyendo en contexto, o están malinterpretando lo que está diciendo, están leyendo mal. Cuando leemos en contexto, entonces sí podemos entender lo que la escritura no quiere dejar entender. Y en
en el libro de Mateo vamos a ver algo bien específico y bien central a esto que le acabo de decir. Si leemos Mateo capítulo 4, dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque Cristo está. A sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque Cristo está, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Notemos aquí de que Satanás está tentando a Jesús después de haber tenido 40 días de ayuno y de oración. En la primera parte, cuando dice en el verso 3, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Primeramente, Satanás conocía que si era hijo de Dios, Dios mismo, podría tener esa potestad. Jesús le responde citando la palabra de Dios y le dice: no solo de pan vivirá el hombre. Pese a que él tenía una hambre horrible, él no va a obedecer o no va a acatar la proposición de Satanás. Nunca es bueno aceptar una proposición de Satanás, no importa qué tan beneficioso parezca que sea para nosotros, porque últimamente será en desobediencia a Dios. Jamás, no importa qué proposición es, no debemos de hacer esto. Como Jesús utiliza la palabra para contrarrestar la proposición de Satanás, entonces Satanás recurre también a la palabra de Dios y le dice: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. El 7, Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Noten aquí que está aconteciendo lo mismo que acontece el ejemplo que le estaba dando, que hay personas que tienen un punto de vista y utilizan la palabra de Dios para afirmar su punto de vista, y otras personas utilizan la palabra de Dios para afirmar su punto de vista. No es posible que los dos estén correctos. Es posible que los dos estén errados, es posible que los dos estén estudiando fuera de contexto, pero es imposible que los dos estén correctos cuando están disputando el uno contra el otro. Aquí vemos que Satanás y Jesús están disputando con la palabra de Dios. Si es posible porque noten que Satanás está citando la palabra, él está citando el Salmo 91, verso 11 y 12, solo está citando la palabra de Dios. Si lo que Satanás está citando lo está haciendo en contexto, está diseminando la palabra, está diciendo algo contextual en la palabra de Dios, Jesús en realidad no tenía ninguna otra opción sino hacer lo que Satanás estaba diciendo. Totalmente, Jesús no podía utilizar la misma palabra para contradecir la palabra, al menos que Satanás esté utilizando mal la palabra de Dios. En ese caso sí se puede. Y
si vamos entonces al Salmo 91, 11 y 12, nos damos cuenta que Satanás está utilizando la palabra horriblemente mal. Nosotros podemos especular de que Satanás en realidad no entiende la palabra de Dios, no sabe lo que está hablando, o como Jesús le acaba de utilizar la palabra en el verso anterior, pues él está usando la palabra, aunque mal, pero quiere engañar a Jesús. El Salmo 91, verso 11, nos dice así. Dice, pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos, en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece. Es cierto lo que Satanás está diciendo, pero vamos a ver el contexto del Salmo 91. El verso 1 dice, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste de tutora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo adarga es su verdad. Ese verso 4. El verso 11, pues a su ángel le mandará cerca de ti que guarde. Lo que está diciendo el capítulo 91 en contexto es básicamente dando al que teme a Dios promesa de que Dios le va a guardar. Eso es todo lo que está diciendo. No está diciendo que si yo temo a Dios, ahora yo puedo agarrar y tirarme de un edificio y Dios me va a salvar. Eso no es lo que está diciendo. Eso está diciendo que si vienen cosas a mi vida que son contrarias, que son opuestas de parte del enemigo o cosas de la vida, Dios está ahí conmigo porque yo soy temeroso de Dios. Pero lo que está Satanás sugiriendo en Mateo 4, verso 6, es que tírate porque está escrito que él va a mandar a ángeles a agarrarte solamente porque tú te tiraste y tú eres hijo de Dios, tiene que salvarte. No. Si Satanás está utilizando mal la palabra, él está totalmente hablando fuera de contexto. Now, obviamente, Jesús conoce la palabra. Jesús sabe exactamente el contexto de lo que se está hablando aquí en el Salmo 91. Él obviamente recurre y habla en contexto cuando dice, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Now, lo que Jesús está citando está en Deuteronomio 6:16. No tentarás a Jehová. Y Jesús sí está hablando en contexto, porque el yo llegar de buenas a primeras y decir, bueno, déjame tirarme de este piso, porque Dios, eso es tentando a Dios. Eso no es algo que hay una necesidad para yo hacerlo. Es meramente probándolo a Él. Y a Dios ni se prueba ni se tienta. Esto lo que vemos aquí es que cada vez que hay personas que están utilizando la palabra de Dios para afirmar algo en contra de otra persona y están los dos en conflicto, hay alguien, uno de los dos o los dos, que están estudiando fuera de contexto. En el próximo verso, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto daré si postrado me adorare. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque Cristo está, al Señor tu Dios adorará y a Él solo servirá. Ya para el verso 9, Satanás reconoce que no puede en realidad debatir a Jesús con la palabra. Él se va a la tangente. En realidad ya él no cita la Biblia, solamente va a tratar de seducir a Jesús a través de la vanagloria de la vida, y es diciéndole que le iba a dar todos los reinos del mundo si postrado le adorase. Now, a través de la Biblia no hay forma, no hay una escritura que él pueda utilizar, aún fuera de contexto, que sugiera que se puede adorar a otro, sino a Dios. Jesús va directamente y le dice, no, solamente a Señor tu Dios adorarás. Now, Jesús fue que creó a Satanás. Debemos entender esto, que Jesús es el creador de Satanás. Y en el libro de Juan, capítulo 1, entendemos que la Biblia nos dice que todas las cosas fueron por él creadas. Absolutamente todas las cosas fueron por él creadas.
potestades, todo fue creado por Jesús. Jesús es el creador de Satanás, y aquí vemos a Satanás diciéndole a su creador que lo adore, cuando obviamente debería de ser lo opuesto. Aun cuando estaba en el cielo, este Satanás se negó de adorar a Dios. Vemos que resolvemos muchas situaciones cuando estudiamos la palabra de Dios en contexto. Obviamente es el Salmo 91, verso 11 y 12 no está siendo aquí dicho en contexto, o no está siendo expuesto en contexto por Satanás, y obviamente Jesús conoce el verdadero contexto de esos versos. Dios me le bendiga. Esto ha sido todo por ahora y esperamos vernos de nuevo. Cualquier pregunta o cualquier sugerencia la puede escribir, pero esto es sumamente necesario, interesante, y espero que nos enamoremos todos cada día más de la palabra de Dios. Amén. Dios me le bendiga, Dios me le